Bueno, pues ahora en este problema vamos a hallar el valor de dos parámetros para que la función sea continua. Me dicen en todo su dominio. ¿Qué significa en todo su dominio? Pues para todos los valores para los que exista esa función. Y esa función, fijaos que existe desde el 0 sin incluir hasta el infinito. Luego, eso de que sea continua en todo su dominio implica que tiene que ser continua desde el 0 hasta el infinito. Posible punto de discontinuidad desde el 0 hasta el infinito. Pues en el de cambio únicamente, en el punto donde cambio de trozo. Posible punto de discontinuidad, el 1. Y para que la función sea continua, la función en ese punto tiene que ser igual al límite cuando nos acercamos a ese punto por la izquierda, y también tiene que ser igual al límite cuando nos aproximamos a ese punto por la derecha. Las tres cosas deben coincidir. Pues vamos a calcularlo. Empezamos haciendo, hemos dicho que con posible discontinuidad en el 1, pues empezamos haciendo f de 1. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función. F de 1 lo calcularé en aquella expresión que me sirva cuando la x es igual a 1. Y si yo miro en el enunciado, la expresión que me sirve cuando x es igual a 1 es la de abajo. Luego f de 1 lo calcularé ahí abajo. Y sería a por x, que es 1 al cuadrado, más b, a más b. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Qué significa cuando x tiende a 1 por la izquierda? Pues significa valores menores que 1. Eso es por la izquierda. Valores que están muy cerca de 1, pero que son más pequeños. Arriba. Haremos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda del logaritmo neperiano de x. Sustituimos para hacer el límite la x por aquel valor al que tiende, es decir, sustituyo la x por el 1 y nos quedaría neperiano de 1, que si lo calculamos o lo sabemos, porque esto se puede saber, el neperiano de 1 es 0 siempre. Y por último hacemos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Y qué significa por la derecha? Pues por la derecha significa valores mayores que 1. Valores mayores que 1 es la expresión de abajo. Será el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de a por x cuadrado más b, o lo que es lo mismo, si sustituyo la x por lo que vale, que es 1, me va a quedar a más b, ¿vale? Porque eso es el límite, sustituir por el valor al que tiende. Muy bien, pues como para que sea continua tienen que ser las tres cosas iguales, de aquí deduzco que para que las tres cosas sean iguales, a más b tiene que ser 0. Fijaos entonces que yo tengo aquí un problema, porque yo no puedo sacar el valor de a y de b. Yo lo que saco ahí es una ecuación con dos incógnitas, pero no puedo sacar el valor exacto. Pero para eso necesitaría una segunda ecuación que voy a obtener de otra cosa que me dan en el enunciado, que es esto. Me dicen que f de 2 es igual a 3. Luego, si yo voy a la ecuación, yo voy a la función, perdón, y calculo f de 2, el resultado que me da lo igualaríamos a 3. Pues voy a hacerlo, voy a calcular f de 2. ¿Dónde? ¿En cuál de las dos expresiones calcularé f de 2? Pues 2 es mayor que 1. Luego lo calcularé aquí. F de 2 lo calcularé aquí, sustituyendo la x por el 2. A por x, que es 2 al cuadrado, más b. 4a más b es lo que nos queda al hacer f de 2. Y como me dicen que f de 2 es igual a 3, pues igual a 3. Entonces, fijaos, con la ecuación que me había quedado antes y con esta, puedo montar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. A más b igual a 0 y 4a más b igual a 3. Y lo resuelvo por el método que queráis, por igualación, por sustitución, por reducción. Yo creo que es más fácil por reducción, porque
Si yo directamente cojo las dos ecuaciones y en lugar de sumarlas las resto, ¿vale? Eso es lo que significa ese menos que pongo ahí, que voy a restar las dos ecuaciones. Me queda A menos 4A menos 3A, B menos B, 0 y 0 menos 3, menos 3. Luego ya tengo A, chicos. 3A es igual a menos 3, menos 3A igual a menos 3, A será menos 3 y este otro menos 3 está multiplicando a la A. Lo paso dividiendo. La A es 1. Y ahora, como tengo el valor de A, sustituyo en cualquiera de las dos ecuaciones y hallo la B. Por ejemplo, yo creo que es más fácil en la de arriba. ¿Vale? Yo creo que es mejor aquí. Si donde pone A pongo 1, 1 más B va a ser igual a 0, con lo cual B será menos 1. Pues ya está resuelto el problema, ¿vale? Fijaos que al tener dos parámetros, pues es un poquito más complicado, pero vamos que tampoco tiene mucha dificultad, ¿vale? Hasta pronto, chicos, venga.